quería leerles varios lugares en la Biblia que hablan de la Biblia justamente. En Hebreos 1, para empezar, Hebreos 1, dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Cuando leo esto, en el fondo está la idea de que cuando leemos la Biblia estamos escuchando la voz de Dios. O sea, eso viene a ser lo más básico de lo que estamos hablando cuando hablamos de leer la Biblia. Estamos escuchando la voz de Dios. Inclusive más adelante en el libro de Hebreos, cuando el autor cita un salmo, dice, el Espíritu Santo dice, y cita el salmo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, tenemos que estar dispuestos a escuchar, muy dispuestos a escuchar. En Hebreos 3 y 4, él va a usar un salmo varias veces. Ese salmo es el Salmo 110, y dice que si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón, como pasó en el pasado. Y cita el Salmo 110. El Salmo 110 habla de cómo personas no hicieron caso a Dios y murieron en el desierto, hablando de los israelitas cuando estaban en el desierto. No escucharon la voz de Dios. Entonces, sigue hablando de Hebreos 3 y dice, hoy si escuchan su voz, no endurezcan su corazón, que sea hoy. Entonces, ¿cómo se aplica ese hoy? Cuando llegamos a Hebreos 4, dice, la palabra de Dios tiene vida y poder. Y la palabra de Dios que viene citando en todo este pasaje es, hoy, si escuchan su voz, no endurezcan su corazón, hablando del Salmo 110, hablando de cómo Dios en su momento habló en voz alta a los israelitas. Les habló en voz alta, no hicieron caso y murieron en el desierto. A la iglesia, citando ese salmo que habló de algo 3.000 años antes, dice, escuchen su voz hoy. Y después dice, ciertamente la palabra de Dios tiene vida y poder. Tiene vida y poder. O sea, cuando uno escucha la Biblia, está escuchando la voz de Dios. Tiene vida, sigue viviendo hasta el día de hoy. Y tiene poder. Ahora, esa palabra poder, en Reina Valera dice que es eficaz. En NBI dice que es poderosa. Es una palabra que realmente es más que esos tres términos, porque en griego es energeis. Energeis en griego significa que tiene un poder sobrenatural. Sobrenatural, o sea, va más allá de lo que el ser humano puede hacer. Por eso la Biblia tiene un poder sobrenatural, por eso tiene vida y tiene poder. Entonces, ¿cómo sabemos que actúa? Es poderosa, o sea, tiene ese poder sobrenatural, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué está diciendo? Que cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, esa palabra de Dios va entrando en lo más profundo de nuestro ser y somete a juicio nuestros pensamientos y nuestras intenciones. O sea, llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso tiene un poder sobrenatural. Es poderoso, es eficaz. Por eso está vivo. Hasta el día de hoy tiene ese efecto en nosotros. Sigue diciendo, ninguna cosa creada escapa de Dios. Todo está al descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Entonces, ¿qué nos dice acerca de la palabra de Dios? Lo que está diciendo es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios y llega a nuestro corazón y somete a juicio nuestros pensamientos, nuestras intenciones,
nos está permitiendo ver cómo Dios nos ve. Nos está permitiendo ver cómo Él nos va a someter a juicio. Y nada en la creación puede esconderse de aquel a quien tenemos que rendir juicio. Entonces la palabra de Dios nos da esa seguridad de saber cómo nos juzga Dios. Ese es el poder sobrenatural de la palabra de Dios. Pero después uno sigue leyendo y piensa, bueno, hasta acá estamos todos en el horno. Porque si Dios sabe lo que yo pienso y me va a someter a juicio, entonces, ¿quién se va a salvar? Pero a continuación dice, por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Esto comienza con por lo tanto. Por lo tanto es una conclusión, ¿no es cierto? Algo lógico. ¿No es así? Antes ese por lo tanto habla de que todo está sometido al juicio de Dios. Nos va a someter, toda la creación está sometida a su juicio. Y que el Padre Dios, que tiene ese poder sobrenatural, permite que nosotros sepamos cómo el Creador nos va a someter a juicio. Eso es lo que dice antes. Entonces pasa de eso a una conclusión, por lo tanto, y si por lo tanto es que ya que tenemos a Jesús, podemos entrar con confianza a la presencia de Dios. Este párrafo hace un salto de un tipo de conocimiento de Dios a otro. Un conocimiento de Dios es lo que Él sabe de su creación. Toda la creación va a estar sometida a su juicio. Cuando leemos la palabra de Dios, entendemos cómo Él va a someter a juicio la creación. ¿Cuáles son sus criterios? Dios conoce la creación en detalle, perfectamente. ¿Por qué? Porque la hizo. Y a nosotros, que nos hizo, conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones perfectamente. Después, en el párrafito, que es la conclusión, por lo tanto, nos dice otra forma en que Dios nos conoce. Nos conoce a través de el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que se hizo carne, y fue sometido a todas las mismas tentaciones que nosotros. Todas. O sea, nos conoce como creador y nos conoce de adentro, porque se hizo hombre. Dios nos conoce de dos formas. Y porque nos conoce, porque la palabra de Dios se hizo hombre y entiende lo que es ser tentado, entiende lo que es vivir en este mundo, Él puede representarnos frente a su Padre y podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Entonces, ¿cuál es el papel que cumple la palabra de Dios? La Biblia. Bueno, nos permite saber cuáles son los criterios de Dios, de qué forma nos va a juzgar, por qué cosas nos va a juzgar. También nos permite conocer que Dios es un Dios de amor, es un Dios que no quiere juzgarnos, no quiere que nos perdamos. Por eso vino, se hizo hombre y Él mismo recibió en la cruz el juicio eterno. Entonces, gracias a eso, a pesar de que nos va a someter a juicio, podemos entrar con confianza, dice acá, al trono de la gracia. Muy importante, yo creo, este pasaje para entender cuál es la función del papel, de la voz de Dios, la palabra de Dios. Es para despertarnos, es para que escuchemos a Dios. Y al mismo tiempo es para que sepamos que Dios nos conoce íntimamente desde adentro porque Él se hizo hombre. La forma en que Dios nos habla
no es siempre de la misma forma, porque Dios conoce nuestras necesidades. Si uno va al libro de Deuteronomio, capítulo 5, cuando Dios habla en Sinaí y da a conocer los 10 mandamientos a los israelitas, habla con voz de trueno, habla con voz de tiembla la montaña. Entonces se acerca el pueblo a Moisés y le dice, díganle a Dios, decirle a Dios que no nos hable. Porque si seguimos escuchando esta voz, nos vamos a morir todos. Entonces Dios escucha esto y le dice a Moisés, están hablando bien. Ojalá que siempre me teman y vivan. Entonces, vamos a pensar, el pueblo necesitaba escuchar esa voz de fuego, esa voz del terremoto. Sí. Venían de 4 siglos de esclavos, hijos de esclavos, tataranietos de esclavos. En ese pueblo venían personas que ni siquiera eran israelitas. El Éxodo dice que salió cualquier tipo de persona también cuando salieron de Egipto. Una nación de esclavos que no conocía que había un solo Dios, que en Egipto habían sido idólatras, necesitaban saber que hay un solo Dios. Una persona que es esclava no sabe pensar bien todavía, necesita aprender lo que es una relación con Dios. Entonces, por eso dice Dios, ojalá que me teman siempre y viva, me teman siempre para que ellos y sus hijos tengan una vida dichosa. Entonces les habló de esa forma porque sabía que es lo que les hacía falta. Ahora, si nosotros vamos a 1 Reyes 19, a la historia de Elías, Elías va a la misma montaña que los israelitas. Han pasado, a ver, déjenme pensar, ¿cuántos siglos? ¿Alguien sabe la historia? Díganme, ayúdenme. Creo que por lo menos 10 siglos. Pero Elías, ¿bajo qué circunstancias va a la misma montaña que los israelitas? No va para recibir los 10 mandamientos, porque él ya los tiene incorporados. Él está ya en una nación de personas que ya tienen los 10 mandamientos, los conoce, y como profeta de Dios, como hombre santo, él las cumple. Los cumple a la perfección. Aparte que ha sido un hombre totalmente entregado a Dios, es un hombre que ha enseñado, enfrentado la idolatría. Si comparamos Elías con los israelitas en Sinaí, eran idólatras. O sea, ni bien reciben los mandamientos, están con el becerro de oro. O sea, eran idólatras. En cambio, Elías es un hombre que ha combatido la idolatría, ha llevado a lo posible al exterminio de los profetas de Baal en Israel, y después de una gran victoria, la reina Jezabel le dice, si yo no soy Jezabel, mañana, yo soy Jezabel, mañana vos estás muerto. Entonces, ¿qué hace? Vemos un hombre de Dios deprimido. Él va al desierto 40 días, no quiere comer. Dios manda un ángel, el ángel le da comida. Dice, necesitas comer esto para poder caminar la distancia donde vas a ir. Y llega a Sinaí. En Sinaí pasa un terremoto. Elías se da cuenta que esto no es Dios. Después viene un fuego que nos hace pensar justamente en cómo Dios habló en Sinaí a los israelitas, con terremoto, con fuego en la montaña. Después, él está en una cueva al lado de la montaña y escucha
lo que algunas versiones dicen un silbido delicado o un susurro. Y le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? Elías dice, todos te han abandonado, yo soy el único fiel. Y Dios lo manda a trabajar de vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia? Porque son dos situaciones muy diferentes. Uno es un pueblo idólatra que necesitaba saber que hay que temer a Dios. El otro es un hombre temeroso de Dios que ha sido, él cree, derrotado, está deprimido. Dios se adecua a lo que necesitamos escuchar muchas veces. Entonces, vimos eso en Hebreos, ¿no es cierto? Como la palabra de Dios nos muestra cómo la juzga, pero la palabra de Dios hecho hombre nos muestra cómo Él se acerca al hombre, al ser humano, se hace hombre. ¿No es cierto? Entonces, hay que pensar nosotros cuando vamos a Dios en oración, ¿qué es lo que necesito escuchar? ¿Cómo es mi vida? Mi vida es una vida que estoy todavía viviendo en esclavitud, sabiendo que si el Hijo me hace libre, soy libre verdaderamente, como dicen en Juan 8. O estoy viviendo con la libertad que tengo en Jesús, pero estoy escuchando con problemas en cuanto a mi ministerio y mi servicio. Dios sabe. Voy a su palabra, leo su palabra y veo cómo esta palabra viva, que tiene vida y poder, cómo me habla hoy. Lo que leímos en Hebreos 4 recién, vimos como la misma voz de Dios podía hablar en distintas formas. Cuando habló en Sinaí, con voz de fuego, con terremotos, era a un pueblo de esclavos idólatras. Y porque no escucharon la voz, murieron en el desierto. Cuando en el Salmo 110 se cita ese episodio, está hablando del tiempo en el futuro cuando va a venir el Mesías. Entonces, ahí dice de otra forma a la gente que recibe esa palabra de Dios, la misma palabra de Dios en aquel tiempo. Y después, cuando llegamos a la gente que recibe Hebreos en su momento, esa palabra de Dios estaba hablando a ellos de otra forma, en otra situación. Eran cristianos de procedencia judía bajo mucha presión de volver al judaísmo. Estaba con mucha presión social para volver a sus raíces. Entonces, ¿qué le dice esta palabra? Que tiene vida y tiene poder. Y muestra que lo más poderoso es como Dios, con su misericordia, se hizo hombre para que no fuesen juzgados, para que tengan la gracia de Dios. Si solamente seguían por la palabra de Dios del Antiguo Testamento, van a saber cómo son sometidos a juicio. Si seguían por la palabra de Dios, que incluye que la palabra de Dios se hizo hombre, van a entender cómo además del juicio de Dios está su gracia. Y nosotros hoy en día, esa palabra sigue estando viva, nos sigue hablando. ¿Qué es lo que necesitamos escuchar? ¿Qué es lo que necesitas escuchar? Quería leer acerca de la palabra de Dios, la voz de Dios en Juan. Juan usa la palabra voz varias veces. Uno está en Juan 3. Y voy a empezar en el 3 al 8. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? ¿Ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez
en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y le oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Bueno, acá literalmente dice otra cosa. Dice, el viento o el Espíritu sopla donde quiere. Así son los que nacen del Espíritu o del viento. ¿Qué está diciendo? Han escuchado su voz. El Espíritu sopla donde Él quiere. Han escuchado su voz. Usa la palabra foné. Foné, de ahí viene fonética. Es la palabra que aparece acá. Dice, han escuchado su voz. No saben dónde viene, dónde va. Entonces, así son los que nacen del Espíritu. Nacen donde el Espíritu Santo quiere que nazcan. En ese momento van a nacer. Juan dice que los que son hijos de Dios no nacen según la carne ni la decisión del hombre, sino según la voluntad de Dios. Acá vuelve a hablar de esto, hablando de la voz del Espíritu Santo. Entonces, si uno va leyendo el Evangelio de Juan, ve que ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué es su función? Él va a convencer al mundo del pecado, la justicia y el juicio. Convence. Entonces, cuando compartimos el Evangelio con la gente, el Espíritu Santo está obrando, su voz está obrando para convencer. Y la persona que escucha esa voz del Espíritu, hago una aclaración, perdón. El viento sopla donde quiere. En el griego, espíritu y viento es lo mismo. Es la misma palabra. Entonces, cuando dice el viento sopla donde quiere, también puede ser el espíritu sopla donde quiere, escuchan su voz. Ahí viene la idea, ¿me entienden? O sea, eso no cierra un poco más la idea, ¿no es cierto? El espíritu sopla donde él quiere. Entonces, más adelante, o sea, eso por ahí a la pie de la página, en su Biblia, va a decir que espíritu y viento en el griego son la misma palabra. Entonces, Jesús está haciendo un juego de palabras ahí. Entonces, por ahí el juego de palabras se pierde cuando lo traducimos al castellano. Pero textualmente dice, el espíritu sopla donde él quiere, o el viento sopla donde él quiere. Escuchan su voz. Acá lo dicen como el silbido del viento. Es más bien, por ahí más correcto, la voz del Espíritu Santo. Entonces, uno nace de Él cuando Él nos convence que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Él nos convence que necesitamos nacer de nuevo, de agua, del Espíritu, Él habla al corazón, convence a la persona. La persona se da cuenta que necesita un Salvador. Eso es obra del Espíritu Santo. Después, en Juan 5, Jesús va a decir que Dios ha dado todo el poder que Él tiene al Hijo. En Juan 5, 24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le da autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Yo tengo entendido que Jesús aquí vuelve a hablar del nuevo nacimiento. Uno, según el 5:24, oye
mi palabra, dice Jesús. Oye mi palabra. La palabra iguala la voz de Jesús. Como vimos en Hebreos, la voz de Dios, la palabra de Dios. Ahora, escucha mi palabra, hablando de la palabra de Jesús, y después va a decir, los que escuchan su voz van a pasar de la muerte a la vida. ¿Cuándo pasamos de la muerte a la vida? Cuando escuchamos la voz del Espíritu que nos convence, nacemos de nuevo del agua del Espíritu en el bautismo, pasamos de la muerte a la vida. Lo que era la voz del Espíritu, ahora es la voz del Hijo. Ambos son Dios. Ambos hablan corazón. Si escuchamos al Hijo de Dios, si nos damos cuenta que la palabra de Dios es Jesús, eso nos va a llevar a pasar de la muerte a la vida. O sea, el Espíritu Santo nos convence del pecado, la justicia y el juicio. Más adelante en Juan, también aquí habla de otro tipo de resurrección. Primero pasamos de la muerte a la vida en el bautismo, por medio de la fe. Dios nos salva. Escuchamos la voz del Hijo de Dios, pasamos de la muerte a la vida. Esto es algo que ya estaba por empezar a hacer, pocos meses después en Pentecostés. Pero eso sucede con los que escuchan la voz del Hijo de Dios. No con todo el mundo. Pasa con los que escuchan la voz, los que deciden, sí, quiero hacer de nuevo, quiero pasar la muerte a la vida. Pero uno sigue leyendo que va a llegar el día cuando todos van a escuchar la voz del Hijo y van a salir de las tumbas para ser juzgados. Esto es la voz del Hijo de Dios en el juicio final. Primero, los que escuchamos ahora, los que escuchamos el mensaje, pasamos de la muerte a la vida y no seremos condenados, dice claramente ahí. La persona que se entrega en el bautismo por fe muere y resucita con Jesús, porque escucha la voz del Hijo de Dios y no será condenado. Pero en el juicio final todos escucharán la voz del Hijo de Dios y serán de las tumbas, hablando de una resurrección física. Los que nos bautizamos pasamos de la muerte a la vida, aunque visiblemente no sabemos qué pasó eso. La persona que se bautizó estaba muerto en sus pecados, pasó a la vida, pero vos lo ves y sigue siendo la misma persona, ¿no es cierto? Pero empezó la vida eterna, nació de nuevo. Pero después aquí habla de los que en el día del juicio van a escuchar la voz del Hijo de Dios, todos lo van a escuchar. Saldrán de las tumbas, está hablando de una resurrección física, para ser juzgados, según lo que han hecho. Entonces, Juan 5, 24, hasta el 27, habla de dos resurrecciones. Uno que es ahora, viene pronto y ya es, que es lo que estamos viviendo ahora. Lo que viene pronto y ya es que los que escuchan la voz del Hijo de Dios pasan de la muerte a la vida y no serán condenados. Es lo mismo que escuchar la voz del Espíritu y nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Cuando Él convence acerca de quién es Jesús, estamos escuchando al Espíritu Santo, pero estamos escuchando a Jesús, al Hijo. Ambos son Dios. Escuchamos su voz, el Espíritu Santo nos convence y nos arrepentimos, nos entregamos en el bautismo, nacemos de nuevo, pasamos de la muerte a la vida. Pero si uno no se deja convencer, no quiere convencerse, no quiere cambiar su vida, después la resurrección final, física,
cuando salimos de las tumbas. Bien. Pasando un poco más adelante en Juan 5. 37. El Padre mismo que me envió ha testificado a mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y con ellas las que dan testimonio, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Aquí habla de la voz del Padre. En Juan 3 escuchamos la voz del Espíritu. Juan 5 la voz del Hijo. Aquí la voz del Padre. No han escuchado su voz y ni lo han percibido, aunque leen las Escrituras, las estudian. ¿Y por qué? ¿Por qué leen la Biblia y no escuchan la voz de Dios? Porque no quieren acercarse a Jesús. Dice acá claramente, Jesús es el que les puede ayudar a entender esas Escrituras. Entonces volvemos otra vez a donde empezamos. La voz de Dios, la palabra de Dios. Si nos acercamos a la Biblia como libro de lectura y nos olvidamos de que tiene vida y un poder sobrenatural para llegar a lo más profundo de nosotros, para llegar a donde entendemos que Dios nos juzga, nos mete en juicio, el Espíritu Santo nos convence. Si nos olvidamos de que esa palabra de Dios nos quiere llevar a conocer a Jesús, y Él quiere hablarnos, como el Espíritu Santo quiere hablarnos en su palabra. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, hagámoslo en oración, hagámoslo pidiendo que Dios nos hable, porque su palabra tiene vida y tiene poder, es viva hoy en día. Busquemos el tiempo para esta lectura. Nuestras vidas son vidas muy complicadas, ¿no es cierto? Son vidas de mucho trabajo, muchas actividades, hacemos muchas cosas. Necesitamos un tiempo para detenernos y pedir a Dios que nos hable, con su palabra sobre todo. Seguimos otro día sobre este tema y vamos a hablar de Efesios 4, pero creo que ya está. Bueno, vamos a orar. Padre, damos gracias por todo lo que nos das en la vida. Te damos gracias porque tu palabra tiene vida y tiene poder. Queremos pedirte que obre en nosotros, que nos convenza, que nos redarguya, que nos corrija, que nos dé esperanza y que nos ayude a tomar decisiones. Pedimos que tu Espíritu obre en nosotros. Te damos gracias por tenerlo como don en nuestras vidas. Queremos pedir también ser guiados por Él en oración, en obediencia en tu palabra. Padre, pedimos esto en nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.